El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó una visita sorpresiva a Kiev, a solo días de que se cumpla un año desde el inicio de la guerra en Ucrania. Para hablar del tema, nos acompaña Guido Larsson, director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo. Guido, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Guido, ¿cómo entender esta sorpresiva visita del presidente de Estados Unidos a tan solo 4 días que se cumpla un año de la invasión rusa a Ucrania? Bueno, el contexto inmediato es la realización de la llamada conferencia de Múnich, que se realizó entre el 17 de febrero y el 19 de febrero, y en donde Estados Unidos, los aliados europeos, comprometieron de manera pública mayor cantidad de apoyo a Ucrania. La presidenta, por ejemplo, de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo de que Europa iba a comprometer durante por lo menos los próximos 6 meses mayor cantidad de equipamiento militar, en particular mayor munición. Esto ligado obviamente a las declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que dijo de que, bueno, uno de los grandes problemas que estaba teniendo Ucrania, sobre todo comenzando el año, era particularmente el tema de la munición, en términos de que estaba gastando más de lo que podía finalmente recuperarse. En esta conferencia también vimos que China, por ejemplo, estaba manifestando preocupación por la situación en Ucrania y llamaba a negociaciones de paz. E inmediatamente después de terminar esta conferencia, China va a Moscú, y creo yo entonces de que no era del todo sorpresivo de que Biden viajara a Kiev para manifestar solidaridad y respaldo al país. Ahora, obviamente esto se entiende desde un punto de vista puramente comunicacional. Ninguno de los compromisos que Biden hace mención en esta visita, particularmente estos 500 millones de dólares en equipamiento militar, son cuestiones que pueden realizarse sin el viaje de Biden al país. Por lo tanto, acá hay una acción de orden política, probablemente intentando mantener todavía la coalición en pie, coalición que ha tenido cierto tipo de problemas, particularmente considerando el caso de Alemania. Olaf Scholz, si bien en esta misma conferencia comprometió los tanques Leopard 2 alemanes, Alemania ha tenido cierto grado de ambigüedad. Lo mismo pasa con Italia. Y si uno va, por ejemplo, a Francia, que tiene grandes problemas de carácter interno, no es fácil mantener las perspectivas de una coalición unida, sobre todo considerando que si uno lee entre líneas lo que dicen los analistas de inteligencia occidentales, yo creo que todos concuerdan de que la guerra debiera extenderse por al menos todo el año 2023, en un escenario en donde hoy día estamos observando la ofensiva de invierno Rusia tan esperada, que comenzó hace aproximadamente 3 semanas, y que es posible que determine el futuro de la guerra por estar por venir. Pero bueno, como tú lo decías al inicio, es una guerra que se está extendiendo durante un año, Claro. y no sería sorpresivo que esta guerra nos acompañe durante todo el año 2023. Guido, de acuerdo a tu visión como especialista, ¿por qué crees, y escuchaba atentamente tu respuesta, por qué crees dentro de las potencias occidentales su máximo representante, Joe Biden, como presidente de Estados Unidos, es el último en visitar Ucrania? Vimos en su minuto a Boris Johnson, a Emmanuel Macron, un desfile en algún minuto de autoridades, el presidente del gobierno español. ¿Por qué Estados Unidos es el último en visitar físicamente Kiev? Bueno, posiblemente porque durante todo el año anterior ¿Mm? Estados Unidos calculó de que pudo haber habido salidas de orden política al conflicto. Mostrar el compromiso como lo está haciendo hoy día Biden es en alguna medida un punto de no retorno desde el punto de vista de los compromisos que sostiene Estados Unidos y la manera además que está enfrentando el conflicto. Es decir, yo hacía alusión a la conferencia de Múnich, y no hay que olvidar que la conferencia de Múnich de Estados Unidos de una declaración que diplomáticamente al menos se entiende como una declaración extraordinariamente fuerte. Kamala Harris acusa a Rusia de estar cometiendo crímenes contra la humanidad debido a los acontecimientos que están ocurriendo en Ucrania. Y si bien es cierto, uno puede tal vez trazar cierto grado de interpretación en términos de el hecho de que Biden visite en último término a Ucrania, yo creo que al final es una interpretación fundada en lo que yo estaba diciendo con anterioridad. No es Mm. tanto la última visita, sino que es la primera del año 2023, considerando de que este es un año que para muchos es un año definitorio para el destino que va a tener la guerra. Uno recuerda, Guido, cuando comenzó este conflicto, y lo conversamos contigo muchas veces, muchos pronosticaban de que iba a ser un conflicto dada la envergadura de la defensa ucraniana, que muchos decían esto es cosa de días, cosa de semanas. Llevamos un año. ¿Por qué crees tú que esto se ha
se ha alargado como se ha alargado, incluso en los últimos meses son más las pérdidas rusas que las pérdidas ucranianas. ¿Cómo analizas? Es difícil condensarlo obviamente en una respuesta, pero ¿cómo analizas este año que comenzó todo a vista de muchos era cosa de tiempo de que Rusia tomara Ucrania y no ha sido así? Bueno, la guerra creo yo que ha pasado por varias fases distintivas. Las primeras 48 horas fueron una etapa de la guerra en donde Rusia creo yo que quería tener resultados rápidamente sobre el terreno. No cabe duda de que su objetivo inmediato era la decapitación del gobierno de Kiev y la toma de posición en Kiev mismo, en base fundamentalmente a 4 ejes de ataque, uno sobre la capital, otro en el Donbass y otro en el sur del país. Pero Ucrania logra resistir. Hay quienes dicen de que de forma heroica, pero también por la propia incompetencia de la Federación Rusa. Hay mucha información que dice de que los comandos medios de Rusia no sabían de la invasión sino hasta 24 horas antes, y por lo tanto el elemento de organización logística, en fin, se encontraba ya en una situación de precariedad. Y luego vienen problemas que ha mantenido Rusia al menos hasta junio, julio del año pasado, que son los problemas de reclutamiento, de reforzamiento y de rotación de las unidades militares, lo que también manifiesta probablemente un tema de orden, por un lado técnico, y por otro lado de subestimar la resistencia de Ucrania en el terreno mismo. Yo creo que esa fase básicamente terminó. Si uno va a diciembre del año pasado, diciembre manifiesta una etapa de transición de la guerra. Hay también un cambio de mando en la propia Federación Rusa, se cambia el general Surovikin por el general Jeramisov, y creo que lo que hizo Surovikin fue muy importante porque logra estabilizar las fuerzas que estaban colapsando en Kharkov y que colapsaron también en Gerson. Entrega también mayor grado de reclutamiento. De hecho, él estuvo a cargo de la primera movilización masiva que se realiza inmediatamente después, además de la anexión unilateral de 4 zonas del Donbass por parte de Putin, Zaporilla, el propio Gerson, Donetsk y Luhansk. Y luego de eso la transición comienza a una etapa que es la que estamos experimentando ahora, que es la ofensiva Rusia de invierno, que se inicia a finales de enero, y donde en vez de concentrar las fuerzas en un solo eje de ataque, Rusia ha estado concentrando sus fuerzas, dependiendo de cómo se mida, entre 5 a 6 ejes de ataque a lo largo de todo el Donbass, con, la verdad de las cosas, no mayor grado de éxito. Probablemente va a tomar la ciudad de Bakhmut en algún momento, pero desde el punto de vista estratégico, recordemos, el punto de vista estratégico es la toma de posición y el control territorial de la totalidad del Donbass para eventualmente mantener el control de la totalidad de Ucrania, y eso no ha ocurrido y probablemente no va a ocurrir. Pero lo que eso manifiesta, si es que efectivamente la resistencia ucraniana para esta ofensiva de invierno logra mantenerse en pie, es que entonces Ucrania va a estar en buena posición para una contraofensiva en la primavera europea. Por lo tanto, creo yo que va a ser muy importante qué es lo que va a ocurrir entre ahora, comienzos de finales de febrero, comienzos de marzo, y probablemente el comienzo de la primavera, extendiéndose tal vez hasta el verano europeo. Yo creo que de eso va a depender probablemente el resultado, y por esa razón, digamos, toda una serie de analistas concluyen de que la guerra debiera acompañarnos como mínimo durante los próximos 6 meses, y no sería nada improbable que nos acompañe durante el próximo año. Por ende, la guerra va a transitar naturalmente a una suerte de situación de desgaste, como muchos dicen que ya de hecho se encuentran en el Donbass. Sí, Guido, tú mencionabas al inicio parte de las medidas anunciadas hoy día por el presidente Biden, estos 500 millones de dólares en ayuda, pero también sanciones económicas. Y ahí leía varios reportes de diversas agencias, también de la BBC, respecto al efecto que han tenido desde hace un año las sanciones económicas contra Rusia. Muchos hablaban de que se iba a asfixiar la economía rusa, pero vemos que ahí está aguantando una economía que todavía sigue bastante resiliente respecto a lo que se esperaba. ¿Tienen efecto estas sanciones? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, es difícil realmente de estimarla. En general, las sanciones económicas tienen dos dimensiones inmediatas. Una sobre los individuos Mm. afectados, y en general Occidente ha tratado de ser selectivo en las sanciones, en parte porque entiende de que una alternativa para la finalización del conflicto radica en una opinión pública rusa que se vuelque en contra del propio Putin, y eso evidentemente no se logra cuando es la misma población la que está sufriendo la sanción. Entonces, probablemente la idea de Occidente es buscar algún grado de equilibrio.
Ahora, por otro lado, es completamente cierto de que han salido decenas de empresas occidentales de Rusia, lo que ha incidido en tasas de empleabilidad, por ejemplo, y eventualmente crecimiento, pero es cierto lo que dice, Rusia ha logrado resistir los primeros embates de las sanciones económicas. En parte también ha agotado sus reservas, lo que le ha significado estar ahora en una situación de mayor precariedad que en el pasado, pero no sabemos realmente cuál es la situación real, porque estas cifras se manejan con extremo cuidado y Rusia en ningún caso quiere dar la impresión de encontrarse debilitada desde ese punto de vista. Ahora, el efecto, o tal vez la dimensión política del asunto tiene que ver con que las sanciones no solamente inciden en Rusia, nosotros mismos hemos Claro. sido, nosotros mismos me refiero, el país como Chile, se ha visto afectado en cuestiones como el incremento en el precio del trigo y la inflación a nivel mundial. Entonces, es un juego bien complejo de equilibrar, porque son las mismas poblaciones europeas las que tarde o temprano ven el efecto en el incremento de los precios de la energía, en problemas de suministro en distintos tipos de bienes y de servicios, y no solamente Rusia. Ahora, si estas sanciones, si este incremento de sanciones va a tener un efecto mayor de lo que estamos experimentando, yo me temo que la respuesta es negativa. Y esto porque, a mi modo de ver, la situación hoy día es de tal gravedad de que una salida al conflicto me parece que solamente se va a lograr a partir del instrumento de la fuerza militar, ya sea a favor de Rusia o a favor de Ucrania. Pero claro, estamos todavía en un escenario de alta incertidumbre y es bien difícil hacer pronósticos a largo plazo. A ver, el viernes se cumplen 365 días de esta invasión, Guido. ¿Cuál es tu reflexión respecto a la imagen, a la figura de Vladimir Putin? Bueno, creo que Putin va a ser considerado por los historiadores occidentales como el gran responsable del cambio de paradigma que, a mi juicio, va a experimentar el planeta cuando esta guerra, si es que esta guerra alguna vez finaliza. Hemos estado observando que los europeos han comprometido incrementar el gasto a nivel militar. Hay circulación de conceptos como, por ejemplo, una nueva carrera armamentística que se está desarrollando en Europa, también en O China, sea, ¿por la qué no OTAN decirlo parecía también en muerta hace un Estados Unidos? año y ahora está más viva que nunca. Exactamente. Exacto, tienes toda la razón. Proliferación nuclear que está básicamente en pie, un mundo que ha transitado de ser unipolar a ser más bien multipolar, coaliciones que están en un estado de fraccionamiento o de fricción como mínimo, y una entidad como Naciones Unidas que ha sido muy cuestionada y que hay muchos intentos de repensarla, replantearla, reorganizarla como mínimo. Entonces, yo creo que la figura de Putin ha colaborado en todo eso y entonces, bueno, la pregunta es cómo va a ser visto a nivel de consenso. Yo creo que no va a haber consenso. Es decir, Putin ha hecho un esfuerzo gigantesco de tratar de presentarse frente a su propia audiencia, tanto rusa como el mundo eslavo más amplio, como un intento de figura que contiene finalmente los deseos de ambición imperial del propio Occidente. No hay que olvidar de que la excusa de Putin para invadir Ucrania era la continua ampliación de la propia organización de la OTAN. Y por el lado occidental va a ser visto como una figura que, pudiendo haber escogido la diplomacia y la negociación, decide realizar una guerra costosa y una guerra que creo yo que los líderes occidentales están esperanzados de que sea una guerra que va a terminar perdiendo. Sí, Guido, también sí podemos profundizar lo que tú mencionabas respecto a lo que tú vas viendo, bosquejando, dibujando de lo que viene de aquí en más. Tú mencionabas que este conflicto perfectamente puede prolongarse por todo este 2023. ¿Cómo analizas, cómo ves tú lo que viene en este conflicto, en esta invasión que el viernes, insistimos, cumple ya un año? Sí, si uno toma el último mes del año 2022, diciembre, y ¿Mm? las primeras 3 semanas de enero, en general la situación era una en la cual la guerra está fundamentalmente concentrada en el este de Ucrania y donde la guerra toma una dinámica de pulsión, es decir, hay ganancia territorial para uno y otro lado con el paso del tiempo, pero con una línea relativamente estable. Una línea me refiero de
de la línea ofensiva rusa y defensiva ucraniana, que creo yo que se extiende desde Kharkov en el norte hasta Gerson en el sur. Esa situación creo yo que se ha mantenido relativamente estable por los últimos 3 meses. Ahora, hace 3 semanas atrás, como mencioné, comienza la ofensiva de invierno ruso, que pretende al menos mover la línea de la guerra más hacia el oeste ucraniano, tratando de consolidar el control territorial en la zona del Donbass. Ahora, ese objetivo creo yo que no ha sido alcanzado, es posible que ni siquiera sea alcanzado, salvo la toma de algunas ciudades particulares como Bakhmut, que eventualmente pueden ser una ganancia táctica para Rusia, pero que en ningún caso van a definir la guerra. Y en general creo yo que hay consenso de que si es que Ucrania logra resistir este embate ofensiva, que posiblemente va a perdurar durante todo el mes de marzo, quizás extendiéndose a mediados de abril, Ucrania, si se mantiene el apoyo occidental, si logra una distribución equilibrada de sus propias fuerzas, si logra también algo que es muy importante, que es el razonamiento de la munición que se encuentra en números relativamente escasos, se encontrará entonces en una buena posición para iniciar una contraofensiva en la primavera europea, sobre todo tomando en consideración de que esta ofensiva de invierno va a generar una serie de bajas bien significativas para la Federación Rusa. Todo esto depende de lo que comentamos al inicio, de que siga existiendo apoyo militar por parte de los países europeos y de los Estados Unidos, que siga existiendo apoyo económico por parte de los europeos y de los Estados Unidos, y tal vez más importante, que es algo que no se comenta mucho, que el respaldo de la opinión pública siga manteniéndose benevolentemente con apoyo a Ucrania, en algo que evidentemente puede cambiar, porque si la situación material de vida de los europeos, si la inflación, si el precio de la energía no se contiene, bueno, rápidamente comenzarán a aparecer voces que llaman a minimizar dicho apoyo y concentrar estos recursos en cada una de las naciones. Y yo creo que eso es lo que Biden está tratando de evitar. Guido Larsson, como siempre, te agradecemos tu buena disposición con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Chao, chao.